Bueno, en primer lugar, muchísimas gracias por toda la hospitalidad, la buena disposición a escucharme y espero no defraudar las expectativas de poder poner algunos temas dignos de ser debatidos y discutidos. Mi agradecimiento a la señora decana, Claudia García, mi agradecimiento a María Eugenia Martín del Instituto y a Ricardo Rojo, quienes han tenido todas las amabilidades habidas y por haber desde que llegué. Bueno, la idea mía es presentarles a ustedes el pensamiento latinoamericano, así llamado estructuralismo latinoamericano. El estructuralismo latinoamericano como una corriente de pensamiento que fue gestada en América Latina y fue gestada a partir de fines de la Segunda Guerra Mundial, justamente con la fundación de la Organización de las Naciones Unidas. Era un momento histórico muy importante, una gran inflexión histórica, fin de la Segunda Guerra Mundial, fundación de la Organización de las Naciones Unidas con todo lo que implicó como visión de mundo, y en el 48 la fundación de la Comisión Económica para América Latina, CEPAL, que forma parte de Naciones Unidas. Y al formar parte de Naciones Unidas, de alguna manera participa de la visión de mundo y de la ética de Naciones Unidas, que todos los que somos funcionarios de alguna manera prometemos encuadrarnos dentro de esa ética que ha tenido que ver con la paz, es decir, la Carta de las Naciones Unidas fundamentalmente habla de la paz, ha tenido que ver con la cooperación y la negociación, digamos, así como los hippies decían, hagamos el amor y no la guerra, Naciones Unidas dice, hagamos la cooperación, hagamos la negociación y no hagamos la guerra. Se estaba saliendo de una de las guerras más tremendas del siglo XX, ¿no? Con 40, 50 millones de muertos, un momento histórico muy particular. Entonces, Naciones Unidas planteó todos estos temas, la Declaración Universal de los Derechos Humanos, con todo lo que implicó en términos de democracia, etc. Y dentro de ese contexto de visión de mundo, surgen un poco las ideas de CEPAL sobre el tema del desarrollo. Entonces, de alguna manera, todo lo que yo digo va a tener como una especie de contrapunto implícito o a lo mejor explícito en alguna parte entre las ideas del desarrollo de CEPAL y de la escuela estructuralista latinoamericana, por un lado, y por el otro lado, el enfoque que podemos llamar neoclásico en economía. Los economistas conocen lo que sería el enfoque neoclásico, del cual, de alguna manera, de los principios de ese enfoque neoclásico, deriva lo que hoy se llama lo que hoy se denomina neoliberalismo, lo que hoy se denomina neoliberalismo. Bueno, yo voy a pasar, son muchos los títulos y la idea mía es que si luego queda algo de tiempo me va a interesar más tratar de profundizar, porque esto es como ir volando bajo sobre una serie de diferentes temas que son como una provocación intelectual para que ustedes, por favor, sin absolutamente ninguna reparo, luego me pregunten, e incluso yo estaría dispuesto a que me interrumpan en mitad de la conversación y me digan qué opina, porque para darle una especie de interacción y de diálogo, que para mí sería lo más interesante que se podría hacer. Entonces hice yo una ayuda a memoria, que ahí, bueno, tenemos, no sé si se ve algo en todo caso, los fundamentos histórico-estructurales. La expresión enfoque histórico-estructural que usa el estructuralismo latinoamericano, como su nombre lo indica, incluye una lectura histórica y una lectura estructural, obviamente, ¿no es cierto? La lectura histórica tiene que ver con el fenómeno del progreso técnico, el fenómeno de la expansión del poder productivo. Expansión del poder productivo que tiene un momento histórico
específico en el tiempo, y la idea del enfoque histórico-estructural. Lo histórico es este proceso histórico de expansión del poder productivo a partir de cierto momento de la evolución de la humanidad, y lo estructural es la noción de capitalismo, El capitalismo como un sistema económico y social que de alguna manera implica una perspectiva histórica. Por eso la noción de capitalismo es una noción que no está presente, o está presente a lo mejor episódicamente o fugazmente en los enfoques neoclásicos, que son los enfoques dominantes en la manera como la economía académica que nosotros hemos heredado, que nosotros participamos, toma la economía. Entonces, la noción de capitalismo no está presente en los textos generalmente traducidos del inglés. Entonces entramos en Samuelson, en Mankiw y en una serie de autores que son del mundo desarrollado, donde en general en estos manuales de microeconomía o en estos manuales de macroeconomía que heredamos y recibimos del mundo desarrollado, no incluyen ni una perspectiva histórica, porque en general estos manuales son abstractos, están basados en una lógica, en una epistemología abstracta, más bien atemporal, como si la ciencia económica fuera una sucesión de mejoras, de pequeñas mejoras que van mejorando lo que ya existía, sin que haya cortes ni discontinuidades en el proceso de lo que sería la producción de ciencia económica. Entonces, a diferencia del enfoque neoclásico, a diferencia del enfoque neoliberal, los puntos de partida del estructuralismo latinoamericano son primero una perspectiva histórica por oposición a una visión abstracta, estática, propia de los modelos de microeconomía y de macroeconomía, altamente cuantificados y altamente formalizados, y una visión estructural. Y la noción de visión estructural se refiere en la esfera de la ciencia económica a la noción de capitalismo, que es una noción histórica estructural, ¿no? El sistema económico capitalista tiene ciertos rasgos que han sido estudiados por distinguidos científicos sociales a lo largo del tiempo, con la crítica correspondiente, y también la noción de democracia, que sería en ciencia política el otro componente que toma el estructuralismo latinoamericano. Lo toma entre otras naciones porque, vuelvo a repetir, la escala de valores del estructuralismo latinoamericano es básicamente asociada a la Organización de las Naciones Unidas y, por lo tanto, a componentes tales como la Declaración Universal de los Derechos Humanos, donde aparece la noción de democracia, ¿no? La democracia como un componente de la visión de mundo, y basta leer los 20 capítulos, es una paginita que se llama Declaración Universal de los Derechos Humanos, San Francisco, California, 1948, para ver que ahí hay toda una proliferación de derechos que luego dieron lugar a otros derechos más profundizados, los derechos del niño, los derechos del anciano, los derechos de los pueblos originarios. Entonces, toda esta temática de los derechos que, como digo, en 1948 se va a expresar o se va a consolidar en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, forma parte de la visión de mundo que el estructuralismo latinoamericano va a desarrollar. La perspectiva del estructuralismo latinoamericano es una perspectiva global. Eso significa que el tema del desarrollo se estudia o se empieza a estudiar de una manera planetaria. A diferencia de otras teorías del desarrollo que están localizadas o acotadas a lo nacional, y también teorías del desarrollo que son abstractas, que no toman una gran perspectiva histórica, lo que hace el estructuralismo latinoamericano es partir de una gran perspectiva histórica. Esta perspectiva histórica se va a asociar con el tema del progreso técnico. El progreso técnico es la expansión del poder productivo, del trabajo humano, que forma parte
de la perspectiva histórica que se va a iniciar en fines del siglo XVIII y comienzos del siglo XIX. El estudio económico de América Latina del economista argentino Raúl Prebisch, donde él ahí plantea la visión de los centros industrializados y de las periferias que se articulan en torno a los centros industrializados, tiene un punto de partida histórico muy claro, digamos. Por un lado, el punto de partida de la Revolución Industrial Británica, ¿no? Fines del siglo XVIII, carbón, hierro, acero, y barcos de vapor, trenes, es una tremenda revolución industrial que todos conocemos muy bien y que va a darle la hegemonía de poder mundial a Gran Bretaña. Desde ese punto de vista, ahí estamos en presencia de una perspectiva que es global. Pero por el otro lado, junto con la revolución industrial, tienen lugar las revoluciones políticas, ¿no? Lo que se llama Revolución Gloriosa de Gran Bretaña, el Bill of Rights del siglo XVII, lo que se llama la Revolución Francesa, donde también hay declaraciones universales de derechos, y la Revolución Americana, es decir, la de la independencia de los Estados Unidos, la Revolución Americana 1776, incluso anterior a la Revolución Francesa. Todo eso es evidentemente liberalismo, ¿no? Esto es la irrupción del liberalismo luego del absolutismo que caracterizó a la era moderna. Con el liberalismo empieza la era contemporánea, desde el punto de vista de los historiadores. Los historiadores llaman era contemporánea a un punto histórico en el cual emerge el liberalismo económico y emerge el liberalismo político, y a partir de ahí se sigue expandiendo esta nueva visión de mundo que es el liberalismo. Ese liberalismo un poco extremo no es evidentemente lo que toma el estructuralismo latinoamericano, sino que es un liberalismo más social. El de la Declaración Universal de los Derechos Humanos ya incluye derechos económicos, derechos sociales, derechos culturales, y por lo tanto no es la visión de los derechos civiles y políticos de Rousseau o de Montesquieu o de Locke, que estaban mucho más vinculados a lo que podríamos llamar los derechos civiles y políticos, ¿no? Incluyendo la superación de la esclavitud, que es un proceso que dentro del mundo desarrollado tiene lugar en este momento histórico de fines del siglo XVIII y comienzos del siglo XIX, y ahí es donde irrumpe el liberalismo. Ahora, lo que hace el estructuralismo latinoamericano es un contrapunto entre los procesos de desarrollo en el mundo de los centros hegemónicos, los procesos de desarrollo en Gran Bretaña, los procesos de desarrollo en Europa, etc., y lo que va aconteciendo como respuesta o como contrapunto en América Latina. O sea que una de las características de esta manera de pensar, que es el estructuralismo latinoamericano, es ese contrapunto entre la dinámica económica y política, podríamos agregar, de los centros y su respuesta, su reflejo, su contrarréplica en América Latina. Bueno, entonces si uno entra en América Latina, un primer componente del estructuralismo latinoamericano es haberle dado cierta identidad a América Latina. El estructuralismo latinoamericano, al hacer estudios comparables con la ayuda de la tecnología y con la ayuda de los recursos del sistema de CEPAL, generó un conjunto de elementos que le dan identidad a América Latina, es decir, que permiten encontrar nuestro pasado común y un conjunto de elementos, de factores que se repiten en muchos países de América Latina, de Hispanoamérica y también de lengua portuguesa, digamos, que están presentes en toda la región. Y entonces es notable, porque no debe haber en el mundo otra región donde haya tal cantidad de países que son limítrofes y que responden a una historia que tiene afinidades extraordinarias, una historia cultural compartida, una historia económica compartida y una historia política compartida. ¿Qué quiero decir con eso, de historia cultural, económica y política compartida?
Bueno, en primer lugar, la historia cultural, un dato fundamental de la historia cultural es el lenguaje. Y bueno, y nosotros, a través de los países ibéricos, tenemos los lenguajes ibéricos. Me refiero a América Latina en su conjunto, ¿no? Con Brasil y con los otros países. Entonces, ahí hay un elemento cultural, que es un medio de comunicación esencial, que permite de alguna manera desde el Polo Sur hasta México poder comunicarnos, pasando por Brasil con estos tres idiomas, el idioma español, el idioma portugués y lo que llamamos portuñol, que lo hablamos todo apenas llegamos prendemos la televisión en San Pablo y escuchamos un rato hasta que se nos acostumbra el oído, pasa como con el catalán, inmediatamente empezamos a poder entender. Bueno, lo que les quería yo decir muy rápidamente, porque cada uno de estos puntos admite una profundización, y no sé si estoy diciendo a lo mejor cosas obvias, pero este encuadramiento para mí es muy importante. En la colonia hay tres situaciones básicas. Cuando se produce el choque de civilizaciones, cuando se produce la conquista, y esas tres situaciones básicas son las que de alguna manera fijan el fundamento histórico estructural de todo el desarrollo posterior y el subdesarrollo posterior de América Latina. En primer lugar, hay una zona que es la zona de las tierras altas de América Latina, de la meseta central de México, que es la economía minera, donde estaban las grandes culturas indígenas y donde se van a desarrollar haciendas con servidumbre. Luego tenemos un segundo componente, que son las economías de plantación en las zonas tropicales y costeras, donde a diferencia de la servidumbre andina, las relaciones de trabajo fueron esclavistas, en parte importante con el tráfico de esclavos. Estoy hablando del periodo 1500 al 1800, digamos, ¿no? Pero eso fue estableciendo de alguna manera lo que es nuestro pasado, digamos. Son los elementos que forman parte de nuestro pasado, diciendo nuestro en el sentido amplio de América Latina. Y por último tenemos zonas que serían las del Cono Sur, las más cercanas a nosotros, que fue la agropecuaria de clima templado, ¿no es cierto? Ahí cae lo que es hoy Uruguay, lo que es hoy Argentina, la pampa húmeda, la zona patagónica, la zona, el valle central de Chile, donde había tasajo, había charque y luego había ganado y después hubo cereales y otros productos, granos de clima templado. Entonces son tres situaciones básicas que si uno toma país por país, prácticamente cubre tanto geográfica como sectorialmente y como rama productiva, cubre toda América Latina. Por el otro lado, bueno, eso es el fundamento, yo diría, del subdesarrollo de América Latina, porque esa base fundacional es algo así como una refundación de los territorios, de lo que eran los pueblos originarios. Los pueblos originarios son derrotados en su visión cultural y productiva del mundo y son sustituidos por un nuevo lenguaje, una nueva religión y una nueva producción. Entonces se refunda prácticamente con el perjuicio para los pueblos originarios, se refunda toda una sociedad en este periodo colonial prehispánico. Después de que viene la independencia política, y ahí entramos en la era contemporánea, digamos, que es la que corresponde a la Revolución Francesa, a la Revolución Industrial. Entonces, a partir del siglo XIX, independencia política de nuestros países, siguen esas tres condiciones o esas tres situaciones que se proyectan en el tiempo desde la fase colonial con algunas transformaciones. La minería de metales preciosos, que era típica de la era colonial, va a ser sustituida por la minería industrial. Los productos tropicales, que a lo mejor eran el azúcar, al comienzo el café, bueno, siguen siendo un poco los productos tropicales en grado importante han sido como la sobremesa del consumo de los centros, chocolate, banano, azúcar, todo este tipo de exportaciones que son típicos de plantación y que van transformándose de acuerdo con las demandas de los centros industriales. Y finalmente la agropecuaria templada, que en el caso argentino podría ser prototípico,
a medida que se desarrolla el procesamiento de la carne, etcétera, etcétera, y además los cereales, la instalación de la pampa húmeda, y todos estos elementos perciben o reciben algún grado de progreso técnico de los países desarrollados. Pero un punto muy importante es que el impacto del progreso técnico sobre América Latina es un impacto sesgado, donde el progreso técnico llega en tanto y en cuanto resulta conveniente el progreso técnico para la exportación de determinados productos. De nuevo, como estamos en Argentina, el ejemplo más notable sería la incorporación de la pampa húmeda a través de los ferrocarriles por parte de los británicos. Una zona que estaba prácticamente despoblada, que no tenía posibilidad de ser una explotación fundamental por la carencia de materiales pétreos y por las carretas que se embarraban y no salían, va a pasar a una nueva situación donde los ferrocarriles prácticamente refundan toda esa situación y de hecho son el componente que va a crear el tipo de desarrollo y de estructura que va a llevar adelante América Latina. Todo esto me parece importante porque uno dice, ¿para qué nos vamos a la época colonial? ¿Qué tiene que ver? Bueno, sí tiene que ver, porque si miramos, por ejemplo, Chile, ¿cuál es la principal exportación de Chile hoy? Es el cobre. Y hace 200 años, ¿cuál era la principal exportación de Chile? Era el cobre, por ahí por 1800, por 1801, con las casas comerciales de Valparaíso, casas británicas que se instalaban ahí, con los mismos apellidos que hoy todavía siguen teniendo relevancia, como los Edwards, que son los dueños del diario El Mercurio, y que eran una casa comercial que estaba en el proceso de comercialización del cobre. Hoy seguimos más o menos con la misma historia, porque el cobre sigue siendo igual. Y si miramos Argentina, claro, cambiaron el tipo de granos, y también hubo algún cambio en la agropecuaria, y ahora tenemos soja por todos lados, antes teníamos maíz, teníamos lino, también seguimos teniendo. Entonces, lo que quiero significar es que la estructura productiva que se generó durante el periodo de conquista y colonización y continuó durante el siglo XIX, estructuró de una manera enorme, de una manera decisiva, la forma de organización productiva de nuestras regiones. Y lo mismo podría yo seguir hablando de esto en muchísimo tiempo, voy a cortar para pasar a otros temas, pero el hecho concreto es que los procesos de urbanización en América Latina también vienen de una herencia colonial. La centralización urbana que caracteriza a los países de América Latina también tiene que ver con el proceso de conquista, con el proceso de colonización, con las ciudades como centros de poder económico, cultural y científico. La gran centralización, la gran concentración, la gran primacía que caracteriza a la urbanización de América Latina tiene mucho que ver con esos orígenes del proceso de conquista, del proceso de colonización. Y también tiene que ver con una estructura hegemónica y tiene que ver con una organización política altamente burocratizada y centralizada, que son algunos del sistema político, burocrático, autoritario, un poco que de alguna manera hemos heredado a través de los sistemas jurídicos, etc. Hablo de América Latina en su conjunto de nuevo. Entonces, como no puedo seguir profundizando, estos son ejemplos para tratar de justificar por qué hay un orden capitalista mundial que se va desarrollando durante, bueno, primero un protocapitalismo que fue el mercantilismo durante la época colonial, luego un capitalismo propiamente dicho que toma todo el siglo XIX, buena parte del siglo XX, digamos. Entonces, este capitalismo en los centros está sujeto a las revoluciones tecnológicas. Y podemos mencionar, bueno, primero la tecnología que trajeron los conquistadores, que eso fue nueva para América Latina, porque llegaron los indígenas, llegaron los españoles y trajeron la brújula, trajeron las armas de fuego, trajeron las armaduras, trajeron todos los alimentos que los españoles comían. Y aquí encontraron una enorme cantidad de nuevos productos, como puede ser el maíz, como puede ser el chocolate, puede ser el tomate, productos americanos, digamos, ¿no? Pero ahí hubo un choque de culturas con implicaciones productivas y tecnológicas. Luego está la Revolución Industrial Británica del 1780 y tanto, de la cual ya hablé, carbón, hierro, acero, ferrocarriles, barcos, también el impacto,
puedo ejemplificar con la pampa húmeda argentina y todo el diseño de ferrocarriles de Argentina que acompaña el diseño de los ríos y que convierte a Buenos Aires en la llave de entrada y centro absoluto de poder de todo el resto del territorio argentino, con una hegemonía de Buenos Aires, del puerto de Buenos Aires, de la ciudad de Buenos Aires, que ha continuado hasta hoy sobre el resto de la estructuración provincial de de Argentina. Luego tuvimos la Revolución Industrial Americana, estoy hablando de fines del siglo XIX, es decir, de 1890, estoy hablando de la electrónica, de la industria automotriz, del motor de combustión interna, estoy hablando de Edison, de todos los que hicieron la Revolución Industrial estadounidense, y después tuvimos otras revoluciones tecnológicas. El punto es, la idea es que si uno quiere estudiar cómo va transformándose América Latina, una guía orientadora para interpretar la historia es ver cuál es el impacto que va recibiendo de las transformaciones del capitalismo. Y a su vez, ese impacto deriva de las sucesivas revoluciones tecnológicas. Hablo de la Revolución Industrial Británica, hablo de la Revolución Industrial Americana. Hay otra revolución posterior, que es al fin de la Segunda Guerra Mundial, y tiene que ver con la tecnología asociada a las guerras. Al fin de la Segunda Guerra Mundial es cuando la energía nuclear produce una transformación energética que aparentemente no tuvo mucho impacto en la actividad productiva, porque la energía nuclear tuvo más impacto en la actividad bélica, pero era fundamental en las relaciones internacionales de poder, porque para ser potencia hegemónica a partir de ese momento había que controlar la energía nuclear. Entonces ahí hay una nueva transformación tecnológica. Después tenemos el nacimiento, en ese mismo momento, el nacimiento de la Organización de las Naciones Unidas y de CEPAL, que al fin de la Segunda Guerra Mundial va a afectar la estructuración económica del mundo y va a dar lugar al tipo de industrialización. La industrialización, que después volveremos a hablar un momento más de la industrialización. Entonces, en definitiva, el balance estructural del desarrollo de América Latina, por lo menos hasta la posguerra, hasta los años 50 y 60, es lo que se ha dado en llamar heterogeneidad estructural. La heterogeneidad estructural deriva de una forma muy diferenciada de incorporar progreso técnico. Por ejemplo, la manera como se estudian los ferrocarriles, cómo se hace el diseño de los ferrocarriles en la pampa húmeda, hace que se convierta en ese embudo que junto con el mismo diseño de los ríos va a terminar en el puerto de Buenos Aires y va a hacer que Buenos Aires sea una llave hegemónica de control del resto del territorio, porque lo que hacen los ferrocarriles es todavía estimular más el diseño que la naturaleza le dio a los ríos, y todo eso convierte al puerto de Buenos Aires en un centro hegemónico que hasta hoy controla incluso la relación con las provincias, controla el tipo de transferencias, de aportaciones, de la riqueza y del paso del comercio, digamos. Toda esta zona, digamos, y incluso genera una relación centro-periferia, pero ahora en el interior de muchos países de América Latina. Por ejemplo, dentro de Argentina hay una relación centro-periferia, donde el centro hegemónico sigue siendo Buenos Aires, las provincias de Buenos Aires, y luego vienen otras provincias, algunas que preexisten a la nación argentina como tal, provincias antiguas, que en el norte, Tucumán, Mendoza mismo, son regiones que existían antes de la fundación de la Argentina como país, existían estas regiones, ¿no? Entonces tenemos un balance estructural de heterogeneidad estructural, y la noción de heterogeneidad estructural, que es bastante importante porque se ha mantenido, es una de las nociones que la CEPAL como organismo oficial de Naciones Unidas ha mantenido, ¿no? La heterogeneidad, que sería la coexistencia de formas productivas pertenecientes a diferentes periodos históricos, algunos tan lejanos en áreas rurales como los periodos prehispánicos, no digo en Argentina, pero sí en el mundo andino, en Bolivia, en Perú, etcétera, que se han mantenido a lo largo de 400, 500 años y que son formas productivas prehispánicas que luego se han como redescubierto porque son no agresivas con la naturaleza.
mientras que las formas productivas de la energía mecánica ha sido terriblemente agresiva con la naturaleza, y ese es el impacto ambiental que podemos estar sufriendo. Entonces tenemos una heterogeneidad estructural que es esa combinación de modernidad y atraso que lleva al tema de la así llamada heterogeneidad estructural, que se puede ver esta combinación de sectores que normalmente la CEPAL habla de un sector moderno, un sector intermedio y un sector primitivo o de subsistencia, y que hoy podemos seguirlo traduciendo con bastante utilidad para hablar de un sector moderno que hoy sería transnacional. Es la gran corporación transnacional que llega con la última tecnología y se instala en aquellas áreas de interés para los países centrales, que hoy podía ser, no sé, vaca muerta, o podía ser el litio, o podía ser cualquiera de estos elementos donde está la presencia transnacional. Ahí la productividad es muy alta, el excedente que puede derivar de esta actividad, que en parte es la renta natural que proviene de la riqueza tecnológica. Entonces tenemos esta heterogeneidad estructural que puede verse desde una perspectiva dentro de sectores, dentro de un mismo sector, por ejemplo el transporte. Si tomamos América Latina en su conjunto, lo cual hace la CEPAL muchas veces para hacer comparaciones, tenemos que hay transporte preindustrial, tracción a sangre, carretas que están en muchas partes del área andina, de Perú, de Bolivia, etc. Tenemos un sector intermedio que es ya con técnicas industriales pero obsoletas en los centros, y tenemos un sector de subsistencia. Y esto, hoy por hoy, si hablamos de heterogeneidad estructural, lo podemos traducir casi inmediatamente en las corporaciones transnacionales arriba, en el intermedio estas pymes, o sea, pequeñas y medianas empresas, y luego tenemos las microempresas. Y son una herencia histórica, un producto histórico de las formas como se fue introduciendo el progreso técnico en América Latina. Entonces, esta noción de heterogeneidad estructural ha sido importante, y la menciono con cierto detalle porque hasta hoy los últimos informes de la CEPAL ha tomado. Hay otras ideas que no las han tomado, porque las ideas que yo estoy transmitiendo acá son las de los estructuralistas latinoamericanos, que realmente estuvieron vinculados al pensamiento oficial de la CEPAL, pero que escribieron sus propios trabajos, ¿no? Y estos estructuralistas que escribieron sus propios trabajos, ahí está Raúl Prebisch, ahí está Aldo Ferrer, está Celso Furtado, Osvaldo Zunkel, Aníbal Pinto. Esos son los artífices, por así decir, del pensamiento estructuralista latinoamericano. Bueno, este es un poco el marco histórico, por eso decía el marco histórico y estructural. Vuelvo a repetir, lo histórico son las secuencias de la historia, desde la época colonial, cómo fueron configurando a la América Latina. El orden internacional hizo a América Latina, literalmente lo hizo, porque no queda prácticamente nada en el sentido económico y de orden internacional de la época de los pueblos originarios, aunque queda muchísimo desde el punto de vista cultural, etcétera, ¿no es cierto?, que ahora se están autoidentificando en la memoria histórica y se están redescubriendo. Pero desde el punto de vista de la estructura económica internacional no queda nada, porque todo pasó a formar parte del orden capitalista mundial y de esa relación centro-periferia, ¿no?, donde la característica del centro es la hegemonía. Entonces, si podemos pasar al otro, distintos puntos de vista para entender. Yo lo pregunté, cuando ustedes crean que ya no aguantan más, me ponen una tarjeta roja y yo me callo la boca y podemos dialogar un rato, ¿no? Pero voy a seguir para avanzar un poco más a las situaciones actuales. Hay distintos puntos de vista para entender el estructuralismo latinoamericano. Ahora, en esta lámina yo como que me salgo de la historia interpretativa de la cual se gesta una manera de ver la realidad, y me meto en el estructuralismo latinoamericano. Y el estructuralismo latinoamericano puede verse desde diferentes puntos de vista. Puede verse como una visión de mundo y de la historia.
Ese sería el enfoque histórico-estructural del cual he estado hablando hasta ahora, digamos, el enfoque histórico-estructural. Pero conviene aclarar que eso implica una noción que suele no estar tan presente en el mundo desarrollado, y es la noción de poder y la noción de dominación. ¿Por qué América Latina es tan sensible a los temas del poder y de la dominación? Porque tuvo una época colonial de esclavitud y servidumbre, de la cual todos somos de alguna manera herederos, probablemente en América Latina y en el sur mucho menos, porque somos, la fundación de toda esta zona fue posterior, ya en el siglo XIX, la incorporación. Pero está el tema del poder y de la dominación. Y ese tema del poder y la dominación tiene una larga historia en América Latina. La historia de la servidumbre, la historia de la esclavitud, que muy gradualmente ha ido siendo superada, pero tenemos que llegar a la reforma agraria boliviana del 52, tenemos que llegar a elementos rurales que son muy posteriores. Pero entonces poder y dominación. Nosotros venimos de una situación de subordinación, y una de las proyecciones de la teoría estructuralista, una de las proyecciones sociopolíticas bastante importantes, ha sido lo que se llama teoría de la dependencia, que fueron los politólogos los que se metieron en el tema de la teoría de la dependencia. Ahí estaba, por ejemplo, Fernando Enrique Cardoso, Enzo Faleto, pero también otros más volcados hacia el marxismo, como Teotonio dos Santos, Rui Mauro Marini, que ya se declaraban marxistas en realidad, y otros, en fin. Pero todo el tema de la dependencia y de la dominación es un tema que los sociólogos y politólogos latinoamericanos lo toman, y no sin razón, sino con mucha razón, porque al estudiar la historia de América Latina encontramos esa subordinación, encontramos esa hegemonía proveniente de los centros, y de alguna manera seguimos luchando contra ella. Ahora, dicho esto, la visión de mundo y de la historia que yo les he explicado tiene de alguna manera algunos efectos en el pensamiento europeo, porque nosotros no es que creamos todo, sino que muy por el contrario, tenemos una enorme influencia europea. Y entonces de las corrientes de pensamiento europeo uno puede tomar, por ejemplo, el historicismo, o sea, la escuela histórica alemana. Ellos son los que han usado la categoría capitalismo, y la han usado de manera sistemática y profunda. Basta citar a Max Weber, que es uno de los grandes historiadores e intérpretes del capitalismo, o basta citar a Werner Sombart, que también es otro historiador alemán, gran intérprete del capitalismo. Entonces, sin duda, este capitalismo periférico que el estructuralismo latinoamericano toma, ha abrevado en esa. Incluso Werner Sombart tiene un libro que se llama El apogeo del capitalismo, y en la introducción él habla de centro y periferia, ¿no? Entonces, una de las fuentes de la idea del capitalismo es el tema del centro y la periferia. Y eso lo toma también Werner Sombart. Entonces, ese es el historicismo. Los autores estructuralistas que no hacían muchas citas cuidadosas y pulcras, pero sin duda se orientaban un poco por la idea de capitalismo y la perspectiva historicista. También está el nacionalismo, ¿no? El nacionalismo, ahí hay que pensar en List, Friedrich List, que es uno de los fundadores de la nación alemana, ¿no? Y que frente a los británicos, con los cuales había un permanente contrapunto, promovió la industrialización como un elemento fundamental para crear la nación alemana y para crear una organización económica y un poder productivo propio, o sea que promovió la industrialización. Otro es Alexander Hamilton y Henry Carey. En Estados Unidos, los Estados Unidos eran proteccionistas. Alexander Hamilton, Henry Carey fue el asesor directo y enormemente gravitante de Abraham Lincoln, y Henry Carey promovió la abolición de la esclavitud, aprovechándose en el poder de Abraham Lincoln, que es el que después de la Guerra de Secesión empieza a desarrollar un poder industrial, ya en 1870, 1880, 1890, hasta llegar a lo que fue la Revolución Industrial de los Estados Unidos. En ambos casos, en Alemania y en Estados Unidos, hubo un
un nacionalismo, había que crear una identidad nacional, y esa identidad nacional tenía que estar apoyada en el poder productivo, y el poder productivo tenía que basarse en una industrialización autónoma, que era la única manera de tener realmente poder, incluyendo desde luego el poder militar, porque si hay que ir a comprar las armas al enemigo estamos mal cuando tenemos que poder avanzar en un proyecto de este tipo. Entonces está el nacionalismo, pero el nacionalismo fue latinoamericano, es un latinoamericanismo, y esa es otra de las ventajas de la visión estructuralista, que nos da una identidad a través de las tipologías que mencioné, a través de las distintas formas, pero todos estamos vinculados a una determinada herencia colonial y todos estamos vinculados a una determinada herencia periférica o primario exportadora. Entonces, el nacionalismo, pero en este nacionalismo latinoamericano, que se expresa en un integracionismo, ¿no? En una especie de bolivarianismo, digamos, un montón de naciones que venían desde un origen común y que podían proyectarse en algo así como, no sé, Estados Unidos de Latinoamérica o latinoamericanismo. Entonces está el historicismo, está el nacionalismo, está el marxismo. El marxismo ha tenido mucha importancia. ¿Por qué ha tenido mucha importancia el marxismo? Por el tema del desarrollo de las fuerzas productivas. Marx plantea el tema del desarrollo de las fuerzas productivas, que de alguna manera se asocia con el tema del progreso técnico. Pero el estructuralismo latinoamericano no se apoya sobre la teoría de la explotación y de la plusvalía, sino que lo que sí pone de relieve es que el progreso técnico, las fuerzas productivas, tienen un impacto particular sobre América Latina. Y lo que ha hecho el estructuralismo es estudiar cómo América Latina ha percibido el impacto de las fuerzas productivas del capitalismo y cómo lo ha sufrido y cómo lo ha procesado dentro de sus propias sociedades. También el institucionalismo tiene cierta importancia. Aquí en el institucionalismo estoy pensando en Thorstein Veblen, estoy pensando en John Commons, en una corriente de pensamiento que se desarrolló en Estados Unidos, justamente en la época que Estados Unidos estaba industrializando, y que mira el tema de las instituciones como reglas técnicas, como reglas sociales interiorizadas en el comportamiento, como expectativas recíprocas de conducta, todos elementos que configuran la estructura social. La estructura social se funda sobre expectativas recíprocas de conducta, se funda sobre reglas interiorizadas de comportamiento, y América Latina toma las reglas interiorizadas del progreso técnico, son reglas interiorizadas de comportamiento, que las recibimos, las aprendemos y las incorporamos provenientes de los centros industrializados. Así como aprendimos a usar a lo mejor el ferrocarril y luego aprendimos a hacer la industrialización sustitutiva de importaciones, ahora tenemos que aprender a usar el mundo digital. Pero todo eso siempre es un proceso que viene del mundo desarrollado y que desgraciadamente nosotros no hemos logrado procesar, interiorizar y empezar a generar por nuestra propia autónoma capacidad. No lo hemos logrado. Justamente uno de los problemas más serios de América Latina es no haber logrado generar progreso técnico, creatividad interior propia. Y bueno, y está el liberalismo. El estructuralismo latinoamericano tiene que ver con el liberalismo, y tiene mucho que ver, pero con un liberalismo social. ¿Por qué con un liberalismo? Porque nuestras naciones apenas se instalan como naciones independientes, se convierten en repúblicas, a pesar de que hubo algunos intentos por hacer una monarquía por allá, y los mexicanos quisieron, un emperador mexicano que lo fusilaron. No se logró, el antiguo régimen es transformado por el republicanismo. Y una de las características generales del sistema político latinoamericano, desde sus propios orígenes de las primeras constituciones, es el republicanismo, y por lo tanto ese es un elemento liberal, porque el republicanismo forma parte del liberalismo político, forma parte de un elemento liberal. Entonces hay un liberalismo, pero es un liberalismo social además, porque el liberalismo que toma el estructuralismo latinoamericano es el de la posguerra, es el de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, es los derechos económicos, sociales, culturales, políticos, los derechos de los pueblos originarios, los derechos del niño, los derechos de la mujer. Y hay una gama extraordinaria de derechos, y toda esta gama extraordinaria de derechos es derivada de
de esa visión del mundo liberal. O sea que somos un liberalismo, pero no un liberalismo duro y puro como el del siglo XVIII y XIX, que era simplemente la superación de la esclavitud y el inicio del republicanismo, sino un liberalismo, comillas, social, donde ya había una enorme incorporación de derechos derivada en el año 1948, San Francisco, de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Bueno, eso es una manera de ver el tema, que es la visión del mundo y de la historia, a la cual he dedicado prácticamente casi toda la conferencia, pero de todas maneras también puede verse el estructuralismo latinoamericano como una teoría económica. Y ahí, como una teoría económica, tenemos por un lado que es una epistemología sistémica. Epistemología es una manera de mirar la verdad, de buscar la verdad científica. Entonces la visión teórica del estructuralismo latinoamericano es de una epistemología sistémica. Por epistemología sistémica se entiende una mirada totalizante de la economía, del sistema económico. En ese sentido, por eso se llama sistémica, porque es del sistema económico. Y ahí también hay una herencia importante. El Tableau économique de Quesnay, que es una primera visión de la interdependencia de los procesos económicos, donde el excedente proviene de la tierra, de los recursos, digamos. Después están los modelos de reproducción simple y ampliada de Marx. Después están los modelos de dos sectores. Está la matriz de sumo producto de Vasily Leontiev, que entre paréntesis Vasily Leontiev es ruso y estudió en Rusia durante el mundo comunista y luego logró hacer un pase mágico y fue a parar a Estados Unidos, se incorporó a Harvard, consiguió el premio Nobel y hizo la matriz de insumo producto. La matriz de insumo producto puede articularse con el pensamiento keynesiano, que también influyó. El pensamiento keynesiano influyó mucho sobre Previs y sobre el estructuralismo latinoamericano. Y entonces todo este elemento fue muy importante para la elaboración de las cuentas nacionales, porque con la matriz de insumo producto, con las categorías keynesianas de consumo, de inversión, de producción, etcétera, que forman parte de la matriz de insumo producto, la matriz de insumo producto es una manera de expresar conceptualmente el funcionamiento de la economía. Tiene un sector de la demanda final donde entran las categorías keynesianas, consumo, inversión, exportaciones, tiene un bloque interdependiente de las relaciones interempresariales, que son las compras y ventas, que sería la interdependencia económica del aparato productivo, y la matriz de insumo producto tiene por otro lado una distribución del excedente bajo la forma de otra parte, tiene tres bloques: el bloque de la demanda final, el bloque de las interdependencias productivas y el bloque de la distribución del ingreso entre ganancias o excedente o rentas y el resto. Entonces es un poderoso instrumento que la CEPAL utilizó mucho para desarrollar las cuentas nacionales, ¿no? Y las cuentas nacionales con las cuales se va elaborando el producto, etcétera, etcétera, fueron enormemente utilizadas y tienen estas raíces que acabo de decir, ¿no? Las raíces de la interdependencia económica, etcétera, etcétera, con una fuerte presencia keynesiana, una fuerte presencia de las ideas de Leontiev, y ese es un elemento productivo de primer orden. Curiosamente, se ha abandonado el tema de la matriz de insumo producto en el mundo desarrollado, a partir sobre todo del neoliberalismo, y se ha hecho más micro el tema y no se mira esa visión comprehensiva de la producción, que es la matriz de insumo producto. De hecho, Osvaldo Zunkel y Pedro Paz, que escribieron un libro que se llama Su desarrollo y el desarrollo de la economía en América Latina, desarrolla este enfoque sistémico, porque la matriz de insumo producto es un enfoque sistémico, es un sistema, es la noción de sistema. La noción de sistema que usa la CEPAL proviene de un filósofo argentino, sistemista o sistémico, que se llama Mario Bunge, quien considera que un sistema es un objeto complejo cuyas partes y componentes están ligados entre sí por vínculos que constituyen la estructura, y que hay sistemas abstractos como un sistema científico y hay sistemas concretos como el sistema solar o como el sistema de las células o como el sistema económico.
Entonces, esa visión sistémica forma parte de la epistemología estructuralista en materia de teoría económica. Y el otro elemento de la teoría económica estructuralista, yo creo que lo que yo quería era, me estoy alargando mucho y tengo miedo de que ustedes se aburran y se quedan dormidos, así que, porque podríamos ir a lo mejor, bueno, no sé, pero en todo caso está el tema de la teoría económica. Y el otro elemento de la teoría económica es que los estructuralistas tienen una teoría del valor, es decir, del fundamento de los mercados, que no es marxista, porque no es el trabajo humano en el sentido abstracto que Marx lo usa, como los estructuralistas plantean el fundamento de la teoría del valor, o sea que no es el trabajo humano. Tampoco es obviamente el enfoque neoclásico, que es las preferencias individuales, el consumismo, el utilitarismo como filosofía moral, la maximización del placer, el hedonismo y todas las cosas típicas de la visión neoliberal o de la visión neoclásica, del individualismo. Tampoco es esa. Entonces, ¿qué es lo que determina los precios de mercado? Si no lo determina el valor trabajo, si no lo determina la decisión soberana de los consumidores, ¿qué es? Y ahí aparece el poder. Digamos, el estructuralismo latinoamericano dice que la estructura de precios relativos, o sea, el mercado, la dinámica del mercado, es un fruto de las relaciones de poder. Y eso traslada al tema desde una compartimentalización teórica dentro de la ciencia económica, abre el juego y entran los factores políticos, entran los factores culturales, entran los factores ambientales, entran los componentes internacionales. Una persona que hizo una gran contribución y que no es un estructuralista latinoamericano, que se llama Polanyi, hay un economista polaco, Karl Polanyi, que él parte de la base de que existen tres mercancías ficticias en el mercado capitalista. La primera mercancía ficticia es el trabajo humano, porque el trabajo humano no se produce como una mercancía, ni es una mercancía, sino que a pesar de que es tratado como una mercancía, pero no es una mercancía. Entonces, esa es la primera mercancía ficticia. La segunda mercancía ficticia es los recursos naturales y ambientales, que tampoco es una mercancía, porque es el fruto de la naturaleza que estamos destruyendo, entre paréntesis. Y la tercera mercancía ficticia de la cual habla Karl Polanyi es el dinero. Entonces ahí hay tres poderes, ¿no? Hay tres poderes que están subyaciendo al mercado, que forman parte de la estructura que está detrás del mercado. Y de acuerdo a cómo funciona la apropiación de esos tres poderes, el poder trabajo tiene que ver con el poder sindical, con la sindicación, con las relaciones laborales. Los recursos naturales tienen que ver con la apropiación de la renta, del excedente de la tierra, etc. Y el dinero, que no es evidentemente en sí una mercancía, a pesar de que el neoliberalismo lo trata como una mercancía, pero también es un instrumento de poder que depende del Estado, porque en ese sentido el neoestructuralismo sigue la concepción de Keynes, que el dinero es una creación del Estado. El dinero es una creación del Estado, porque el verdadero dinero del orden capitalista es un dinero que está legalizado, que está legitimado por el sistema de poder, la banca central, etcétera, etcétera. Hasta hoy sigue siendo así. A pesar de que ahora hay algunos ultra neoliberales, bueno, yo conozco algunas lecturas, no sé, Javier Milei o José Luis Esper, que quieren abolir el Banco Central y terminar con el dinero público, lo cual me gustaría saber cómo diablos se puede hacer a esta altura, pero bueno. Entonces, ahí hay todo esto que tiene que ver con la teoría de los mercados, matrices de insumo-producto, formas de organizar la producción, y finalmente una teoría del valor, donde los estructuralistas dicen que el valor los precios de mercado son un reflejo de las posiciones de poder. Y ese es un tema que se podría graficar muy bien
con lo que ha sucedido en América Latina y lo que ha sucedido en Argentina también, ¿no? Cuando hay una transformación de la estructura de poder, eso se refleja, por ejemplo, en la inflación, o se refleja en el poder adquisitivo del salario mínimo. Y, por lo tanto, son cambios en la estructura de poder los que llevan a una dinámica de cambio en la distribución del ingreso, tal como se ha podido ver en la transición gubernamental que estamos experimentando, donde emerge la inflación, emerge un problema distributivo. La distribución es un elemento central dentro de la visión del estructuralismo latinoamericano. Producción y distribución, o sea, poder productivo y poder de mercado. A diferencia de Marx, que dice que el valor se produce en la trastienda de la industria y se transfiere el fenómeno de la explotación de Marx, el fenómeno del excedente para Marx, estoy hablando del Capital, de la obra teórica mayor de Marx. Lo que Marx llama excedente es un fenómeno de explotación. Es la jornada de trabajo, la parte que se queda el empresario, la parte que se queda el trabajador. Mientras que el concepto de excedente dentro del estructuralismo el excedente es un resultado de la incorporación de progreso técnico. El excedente es un elemento incremental, un elemento incremental que deriva del crecimiento sistemático de la productividad del trabajo. Marx no considera en el Capital el crecimiento sistemático de la productividad del trabajo porque congela la tecnología. Estoy hablando del Capital, la teoría del Capital. No estoy hablando de otras obras como el Manifiesto Comunista, etcétera, donde él acepta el desarrollo de las fuerzas productivas. Ahí habla libremente. Pero cuando entra en el Capital a desarrollar su teoría del valor y de la plusvalía, lo que hace es seguir a David Ricardo. La teoría del valor de Marx es una teoría ricardiana del valor. Por eso, despectivamente, Samuelson dice: ¿por qué hacen tanta alaraca con Marx si Marx es solamente una pequeña nota al pie de Ricardo? Como diciendo, hasta ahí llega nomás y lo demás no nos interesa. Pero de hecho es que la teoría del valor de Marx depende mucho de la teoría del valor de Ricardo. Pero además Marx fue un filósofo, Marx tuvo una filosofía política, etc. Bueno, todo eso tiene que ver con la teoría económica, ¿no? Y tiene que ver con las teorías del valor y la noción de excedente. Todo esto merecería un tratamiento mucho más largo del que yo estoy dando. Entonces, si podemos pasar al... Sí, sí, no, a ver, esta rápidamente. El estructuralismo del cual yo estoy hablando es básicamente el estructuralismo de Prebisch, ¿no? Porque hay otros estructuralistas, pero los otros estructuralistas tienen una visión inspirada en Prebisch. Y especialmente, si uno mira, Celso Furtado escribió Formación Económica de Brasil, donde hace toda una elucubración periférica relacionada con la forma como Brasil, periférica y colonial. Inspirado en Celso Furtado, Aldo Ferrer escribió La economía argentina. Entonces, Celso Furtado se inspira en la visión periférica de Prebisch, y Aldo Ferrer se inspira en la visión de Celso Furtado. Y Zunkel y Paz se inspiran también en la visión de Prebisch. Entonces, Prebisch tiene la primacía por haber sido el que planteó esta visión centro-periferia y generó las posibilidades del desarrollo, ¿no? A ver, voy a ir mucho más rápido para terminar, digamos. Las ideas de Prebisch como hilo conductor las enuncio: centro-periferia, progreso técnico y sus frutos. Estudios fundacionales inspirados en el enfoque inicial de Prebisch son los de Furtado, Ferrer, Pinto y Zunkel que acabo de mencionar. La apropiación cerrada o abierta de los incrementos de productividad. Eso tiene que ver con los desequilibrios que plantea Prebisch. Dicho en dos palabras, los desequilibrios incluyen, por un lado, desequilibrios en el sistema de comercio exterior. Los países periféricos son deficitarios y deudores. Y por otro lado, desequilibrios en el empleo.
la condición periférica determina un subempleo de la fuerza de trabajo. Son los dos desequilibrios que plantea Prebisch. Y de ahí deriva la necesidad de la industrialización y para promover esa industrialización de la integración latinoamericana, en la misma línea de Carey, en la misma línea de List, en la misma línea del estructuralismo. Bueno, voy a terminar en 5 minutos y por lo menos para que, si a alguien todavía le queda ánimo para hacerme alguna pregunta, el último Prebisch es del año 1981. Ese último Prebisch es el que plantea la estructura social por detrás de la dinámica del mercado. Ahí hay un poder económico de los propietarios de medios productivos. Por ejemplo, en la heterogeneidad estructural, las corporaciones transnacionales son un poder económico, son un poder productivo económico que está presente en América Latina, especialmente en la exportación de productos primarios. Estos son los elementos de la estructura social de poder que están detrás del mercado y que determinan la dinámica del mercado. Después está el poder social fundado en el control de la cultura dominante. Ese poder es muy importante, tiene que ver un poco con la ¿cómo se llama? Con la mediática, todo el sistema del poder mediático que estamos experimentando. Digamos, tiene que ver con el poder mediático del periodismo, tiene que ver con el poder mediático de las telecomunicaciones. Y el poder social fundado en el control de la cultura dominante incluye la hegemonía científica. Y sobre eso puedo decir una sola palabra, la teoría económica que estudiamos. La teoría económica que estudiamos es un elemento de poder cultural, porque formatea a los economistas en una visión neoclásica, neoliberal de la microeconomía y un poquito de la macroeconomía. Por lo tanto, todos estos son poderes, el poder económico, el poder social, el poder político del Estado, ahí está la burocracia, las Fuerzas Armadas, el poder sindical. O sea que Prebisch abre el juego, dice que el desarrollo económico no puede basarse en la economía y abre el juego a los poderes. Y su último libro es un libro que habla de la teoría del poder social y de la estructura social. Abre el juego y se interdisciplinariza Prebisch. Se inspira fuertemente en el caso argentino y para el que quiera avanzar en esta visión de la teoría del poder de Prebisch, resulta interesante leer su último libro, Capitalismo Periférico, Crisis y Transformación. Un detalle, a veces se dice que el enfoque neoestructuralista o el enfoque estructuralista es populista, pero en palabras del propio Prebisch en este libro, él dice que una de las características es que el populismo para él sería el redistributivismo inmediatista, es decir, cuando se redistribuyen recursos, por ejemplo, de la exportación en un momento de bonanza, etc. Mientras que el estructuralismo se funda en la prioridad de la acumulación de capital reproductivo. O sea, lo principal es la inversión y la inversión en acumulación de capital reproductivo. Un capital que se reproduce a sí mismo y va generando más poder productivo. Todo eso está en su último libro, y esta es la diferencia, según Prebisch, entre el populismo, que es un redistributivismo inmediatista y no cambia la estructura de la producción, y lo que él plantea, que sería la acumulación de capital reproductivo. Después, también en ese libro, él se plantea a quién pertenece el excedente. ¿A quién pertenece el excedente? Es decir, el crecimiento de la productividad del trabajo que no va a la fuerza de trabajo, eso sería el excedente para Prebisch, ese crecimiento de la productividad del trabajo que no va a la fuerza de trabajo, y se pregunta ¿a quién pertenece el excedente? Entonces la respuesta es, no hay solución científica, la solución es ética y política. El excedente pertenece a quienes en la pugna social lo van capturando. Y la ética diría, bueno, una progresividad redistributiva. Finalmente, en el siglo XXI, validez y vigencia, el cambio técnico sigue siendo la fuente dinámica del desarrollo capitalista, en este caso la digitalización del mundo, las tecnologías de la información, de la comunicación y el conocimiento, libre cambio versus protección. Tenemos al señor Trump, que llega a la presidencia de los Estados Unidos y produce una dramática transformación sobre la base de que se vuelve proteccionista frente a los chinos.
y realmente es una de las transformaciones más importantes que ha sufrido el orden económico internacional desde la posguerra. No sabemos cuánto podrá resistir o cuánto podrá durar el señor Trump, pero el nacionalismo ha brotado nuevamente, ha brotado en Europa con el Brexit, es decir, la separación de Gran Bretaña, con todos los movimientos nacionalistas europeos que incluso cuestionan la Unión Europea, y todo eso forma parte de un elemento que tiene vinculación con las tecnologías, de nuevo, el progreso técnico, las tecnologías de la información, la comunicación y el conocimiento. La revolución digital y el futuro del capitalismo, bueno, ahí está el tema de lo que estamos viendo: robotización, tecnología 4.0, automación y un último elemento, digamos, provocativo. Es decir, ¿cómo va a desaparecer el capitalismo? ¿Por una revolución social? ¿Va a desaparecer de qué manera? Y aparentemente el capitalismo puede desaparecer por la robotización, es decir, la prescindencia masiva de fuerza de trabajo, sustituida por robots, sustituida por mecanismos que ya están empezando a surgir. Y eso sencillamente termina con el capitalismo, porque el poder adquisitivo de la fuerza de trabajo, si está desocupada, empieza un proceso desechable, de fuerza de trabajo que es desechable, que ya no se necesita, como dice entre paréntesis el Papa Francisco, ¿no?, que es desechable, prescindible. Pero entonces, ¿quién compra? Ahí aparece la idea keynesiana. Si los trabajadores no perciben salarios, ¿quién compra? De ahí que el salario mínimo, salario, hay una especie... ¿Cómo? Ingreso básico universal. El ingreso básico universal, curiosamente, es promovido por la derecha y por la izquierda. Es una de las pocas medidas de política. ¿Por qué? Porque si los robots van a sustituir a los seres humanos, ¿quién va a comprar el producto? Y si nadie lo compra, entonces no hay ventas y hay recesión y no hay... Entonces ahí hay un problema que está terminando con el capitalismo tal como lo conocemos. Y ese es un proceso profundísimo que a lo mejor nos va a llevar a otro sistema económico, ¿no?, del cual el ingreso básico universal es un anticipo de lo que está pasando. Y no es para el futuro, es ahora. Los suizos votaron el ingreso básico universal y lo rechazaron. Pero eso va a seguir dando vuelta, ¿no?, porque tiene que ver con el mercado. Y sin mercado no hay capitalismo. Entonces aquí hay una disyuntiva muy grande que puede terminar con el capitalismo tal como lo conocemos. Bueno, discúlpenme, no calculé el tiempo. Creo que todo el mundo se durmió, se cansó, pero en todo caso es lo que les podía decir. Gracias.